Buenos días, muchachos, ¿me escuchan? Ok, gracias. Pues nos quedamos ya en esta parte en donde ya teníamos que multiplexar el efecto de lo que ocurría en el programa. Ya tenemos el control de Fórmula 1, pero la parte de inicio y recipiente y fin de ciclo torreta, esas dos partes se repiten para cada fórmula. Entonces, al final, cuando ya termina el sistema, a la salida de cada uno de los elementos que estamos contando, tiene que regresar a al control, ¿no? Tenemos que regresar el control hacia el tema. Entonces era algo así como esto, ¿no? Espérame. Girar. Okay. Algo así, ¿no? Entonces íbamos hacia procesar cualquiera de las fórmulas, pero solamente podíamos seleccionar una, ¿verdad? Cuando habilitábamos alguna de esas fórmulas, todas las demás quedaban deshabilitadas. Pero la parte inicial, el recipiente es el mismo para todas las fórmulas y el fin de ciclo es lo mismo porque es el mismo horno, las mismas puertas del horno, etcétera, ¿no? Para sacarnos el producto ya procesado. Ajá, y entonces esta era la parte en la que les pedía que nos propusieran ustedes cómo podríamos hacer esta interconexión. En la parte de la escalera, parece simple, pero cuando conceptualizamos un proyecto basado en sistemas batch, esos procesos, esas ingenierías son extremadamente caras, muy caras. Ajá. Una de las razones por las cuales el precio es muy alto es precisamente el número de etapas, el número de fragmentos que necesitamos para que se conforme esa solución. Entonces, si lo recuerdan, habíamos contabilizado
cuánto nos iba a costar este control para una sola, fórmula, ¿no? Ujú. Ay, no, este es el del contador. Espérenme, me equivoqué. Es el de las fórmulas. Escritorio. Ahora, ¿dónde lo puse? Es práctica 2 fase 7, ¿no? Sí, es ese, con razón. Se me hacía extraño todo esto, ¿verdad? Aproximadamente, no sé cuántos pasos sean. Yo me imagino que el control de la Fórmula 1 comienza desde aquí, desde esta parte. Entonces, esto es lo que comienza nuestro ciclo repetitivo desde aquí. Y fin del catalizador, fin del agitador. El agitador es el mismo. Abrir puerta. Probablemente hasta aquí sería la intervención que haríamos con respecto del de lo que es común. O sea, desde estas hasta estas líneas aparentemente es el control específico de las fórmulas. Eso de las 3 horas, en la tabla no nos indica que cambien las 3 horas del agitado. No, nada más nos cambia el procesamiento de lo que es la goma arábiga, cambia el preset, la resina polimérica cambia el preset y el catalizador granulado también lo cambia. Entonces, generalmente es bajo la misma receta, ¿no? Primero un componente, al mismo tiempo otro. Después de que termina el primero, a los 10 minutos se agrega el catalizador, o sea, siempre tiene que respetarse esa misma formulación y el agitado por 3 horas. Pero los presets son los que son diferentes, ¿sale? Entonces, a manera de resumen, este es el proceso. Llegamos hasta este proceso. Aproximadamente íbamos a tener como unas 60 o 70 líneas, ¿no? Ajá. Vamos a suponer que sean 50 líneas de cada fórmula, ¿sí? Entonces, si lo comparamos con lo que es el proyecto final, por la parte en la que les comentaba, de por qué iba a poder ser tan caro. 50 más 50, o sea, son 50 por 9, 450 líneas, ¿sí? Más vamos a suponer que el control de inicio sean unas 10 líneas, más el control de final unas 15, pero no líneas, pasos. Tenemos aproximadamente 445 pasos. Ajá. Entonces, este es parte del problema. Vamos a suponer que sean 500 pasos a $5. $2,500 por 20. 2,500 por 20. 50,000 pesos aproximadamente de programación, ¿sí? Si lo estamos viendo, si visualizamos cuántas entradas y cuántas salidas tiene, en realidad son pocas salidas, las salidas dadas por los elementos de los que estamos contando. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, se oye. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se oye. Profe. Ya no los oigo yo. Esperen. Probando, probando. Creo que es que le falta. No es cierto que está conectando, se desconectó.
¿Cómo lo apagas? No más tiempo. Probando, probando. Sí, se escucha, profe. ¿Ya me escuchan, muchachos? Sí, gracias, ya los escucho yo también. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Ah, de lo de las entradas y salidas, ¿no? Entonces, aparentemente iban a ser, el teclado matricial son 9 entradas. El selector, 10 sensores, unos 5 o 6 sensores, 16. Pone unas 20 entradas. Así de rápido, ¿eh? Tú lo tienes que hacer bien. 20 entradas y salidas es la torreta, la, las válvulas de cada uno de estos, 1, 2, 3, el agitador, la puerta del horno, el cilindro, unas 12 entradas, 12 salidas, ¿no? 20 entradas, 12 salidas. Ese sería el tamaño del PLC aproximado, ¿no? No sé si haya uno comercial. Creo que sí, 20, 12. Entonces, para ese mismo PLC podemos generar un programa que genere solamente 16 entradas con 16 salidas, no, 20 entradas con 12 salidas, y podríamos generar un programa que costara, ¿cuánto dijimos? 50,000 pesos, ¿verdad? Sí, que costara 5,000 pesos. Con 5,000 pesos ya podríamos programar aproximadamente, ajá, el uso de una sola fórmula. Entonces, prácticamente, aun cuando tú sabes que el concepto es el mismo, que una vez que ya diseñamos el proyecto solución para la Fórmula 1, ese proyecto se duplica para la Fórmula 2, para la 3, para la 9, ¿sí? Ese proyecto que se duplica solamente cambia las condiciones de los presets, de los temporizadores. Entonces, la ingeniería basada en PLC utiliza el mismo PLC 2012, ajá, pero el costo de la ingeniería sube muchísimo, más allá del costo del PLC. Eso normalmente no es común. Normalmente lo que se tiene es un PLC cuyo costo es prácticamente el mismo que el costo de la ingeniería. Ajá. Cuando se supera el valor de la ingeniería, aun cuando es posible, ya no es práctico, ¿sí? Entonces, a veces, en lugar de tener que hacer toda esta ingeniería para todas las fórmulas, interconectar todas las fórmulas, tendríamos que avisarle al cliente que es posible que haya otra solución, ¿sí? Esa otra solución sería por software, ajá, que las fórmulas fueran a través de una HMI. Guardaríamos en la HMI mediante textos, mediante, pues sí, un formato muy simple llamado, por ejemplo, el ASCII delimitado que habíamos dicho alguna vez. Ese concepto nos guarda en un blog de notas cuáles son las características de cada uno de los puntos que queremos. Entonces, por ejemplo, en la Fórmula 1, GA, vamos a llamarle GA como arábiga, RP, resina polimérica, y CG, catalizador granulado, ¿no? Entonces, es posible que sea más fácil que a través de una HMI conectada al mismo PLC, la HMI nos diga resina polimérica igual, igual, igual,
O, está igual. Igual, según la fórmula, a 30. Goma arábiga igual a 30, ¿no? GA igual a 30, coma. Resina polimérica 45 y catalizador granulado 10. Resina polimérica 45, catalizador granulado 10. Esta es la fórmula 1. ¿Sí? Estos son los presets de la fórmula 1. A lo mejor le pondríamos F1, 2 puntos, ¿sí? Pero escribir esto, es más fácil en un HMI. Control V, todas las veces que sea necesario, las 9, ¿no? La fórmula 2, lo que tenga. La fórmula 3, lo que tenga. Ajá. Editar este texto es muy sencillo comparado, estoy inventando, luego lo vemos. 12. A lo mejor no tiene catalizador. A lo mejor no tiene resina, o tiene muy poquito, o tiene más de resina. Ajá. O sea, estas fórmulas escritas mediante software a través de una HMI nos pueden simplificar, no a nosotros, sino al cliente, el tener tantas fórmulas escritas en un proyecto. No es que sea malo, sino que ya vimos que el costo de la ingeniería se va a duplicar a muchísimas veces, por 9. Vamos a cobrar 50,000 pesos, aun cuando el PLC haya costado 10,000. Por mí mejor, no pasa nada, pero no es la solución óptima. Aquí es donde conviene la posibilidad de meter adquisición de datos, ¿sí? Tal vez no una adquisición de datos vía escala normal, sino una adquisición derivada de la aplicación de la marca. Por ejemplo, si el PLC que escogemos para hacer todo esto fuera Mitsubishi, buscaríamos una HMI de la marca Mitsubishi que nos permitiera interconectarnos directamente y solo con esa marca a una HMI marca Mitsubishi. La ventaja de que todo fuera de una sola marca es que no necesitamos drivers, no necesitamos interfaces de comunicación entre el software del PLC, o más bien el PLC, y el software de la HMI. Esas HMI son medio limitadas, a lo mejor son un poquito bobas, como esta, que no tienen muñequitos en 3D, ni en HD, ni nada de eso, ¿no? Pero nos permitirían escoger, mediante un teclado virtual, matricial, fórmula 1, 2, 3, 4, 5, etc. A nivel de programación de PLC, ¿qué haríamos? Nada. O sea, quitaríamos F2, F3, F4, estas partes no las tendríamos. Solamente tendríamos la fórmula única, universal. Vamos a llamarle fórmula universal. Y cuando nosotros seleccionemos un enter aquí en la HMI, ¿sí? En el momento en el que yo le pucho enter, trascienden, se escriben los presets de los temporizadores ya en el sistema, que es una de las funciones del HMI, escribir directamente sobre el programa del PLC, que pudiera ser este. Entonces, el paso número 1 y todo lo demás que habíamos mencionado, sí, a lo mejor podríamos hacerlo así, y en el momento en el que puches enter, cambia el preset en este temporizador. Con la HMI cambiamos a él, lo cambiamos a él también, y lo cambiamos a él. No, a él, el catalizador. Este fue un retardo, ese permanece igual, ¿sí? Los tiempos de todo lo demás, la secuencia de todo lo demás es lo mismo, el agitador es el mismo. Lo único que hace distinto son estos presets de estos 3 temporizadores. Y haría algo idéntico si fueran contadores. Si estuviéramos contando el ejercicio anterior, ¿no? Contador para 20, contador para 50. Ok, podríamos hacerlo mediante programación, ¿sí? Como esas características no están definidas en este proyecto, vamos a
proponer que sea así. Ajá, que sea así, y probablemente tener un diagramota en escalera de esto por 9, ¿no? ¿Verdad? Con solamente esta parte común y esta parte común, ¿verdad? De ahí en fuera tendríamos que escribir, como lo vimos en el proyecto anterior, que si copiamos una escalera, un fragmento de la escalera, esa copia tiene que adecuarse a un nuevo nombre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí le llamé yo auxagitar, tal vez nos conviene llamarle 1 auxagitar de la Fórmula 1, ¿no? Que todo esté referido a la Fórmula 1 para que en su aplicación sea referido a la Fórmula 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Pero en esas fórmulas, ajá, las salidas físicas sí van a ser las mismas. Y eso sí nos los permiten también todos los software. Ujú. Entonces, esta es la idea. Vamos a seguirlo como lo habíamos, como lo diseñamos originalmente, pero aquí hay una buena oportunidad para indicarle al cliente que tal vez le convenga comprar una HMI. Ajá. A lo mejor el costo de la HMI son unos $5,000 cuando mucho, con todo y el cable. Pequeñita, una HMI tal vez de un tamaño de 10 por 10 centímetros, ¿no? No necesitaríamos más. No es a color ni touch. A lo mejor touch sí, ¿no? Pero no es a color. Con esa HMI podríamos escribir mediante software las fórmulas, ajá, y usar un solo programa. Esa es una de las ventajas del sistema de adquisición de datos. Aunque en ese momento sería súper, súper básico, pero sí sería una función. Sí. Entonces, tenemos la posición del sistema de cómo interconectar las fórmulas. Vamos a preguntarle al ingeniero Crespo, Edgar Crespo Arellano. ¿Anda por ahí, ingeniero? Ya se fue a desayunar. Ángel Ávila. Mande. ¿Qué nos propone, ingeniero? ¿Cómo interconectamos el sistema? ¿Mediante el diagrama de aquí de escalera o con el HMI? No, en la escalera, como lo habíamos propuesto la vez pasada, ¿cómo interconectar las demás fórmulas a esta escalera? Bueno, ¿Hicieron la propuesta? no, Mm, no pido propuesta. no Yo trabajamos con... Ajá. lo que haría sería, no sé, copiar, bueno, lo más sencillo, lo más sencillo es copiar tanto la fórmula como el del polímero, como el otro temporizador, Sí. copiarlo 9 veces, pero juntarlo todo en un mismo escalera. Y ya nada más mediante un juego de selectores, Ajá. ir viendo cómo conectaríamos. Aunque la otra forma sería, no sé, tal vez realizar no sé, una sección de solo puro temporizador para las fórmulas, uno para polímeros y el otro para el otro tipo de temporizador. O sea, una serie de bloques. Ya mediante lógica vamos a ir seleccionando qué tipo de temporizador vamos a querer. Esa puede ser la otra opción. Sería casi lo mismo. Igual sería con un juego de selectores. Entonces, ¿copiaríamos este fragmento de la escalera abajo? Podría ser y ampliemos más el diagrama Ajá. para no copiar todo el circuito. O sea, utilizar los pulsadores de arriba. Ajá. ¿Y el teclado matricial? ¿Ese sería? Ese quedaría igual. Ujú. Y todo iría antes controlado por un juego de selectores. No sé, son 9 fórmulas, poner juegos selectores que siquiera de tal fórmula, de no sé, de la 1 a la 4, y ya uno selecciona qué tipo de fórmula. Ujú. Y otro de la 4 a la 9, ya otro tipo de fórmula. Ok. Ujú. Pero ahí no tendríamos que aumentar el número de entradas por los selectores.
Nada más sería el número de entradas y de contacto, si acaso. Ajá. Ok. Vale. Y Ajá. bueno, yo también lo que propondría es al final Ujú, poner como un estado de paro para confirmar si sigue con la misma fórmula o si va a cambiar de fórmula el operador, ujú, si acaso. ujú. Ok. Vale. Está bien. Más selectores, pero lo copiaríamos abajo. Ajá, sí, le entendí. Ingeniera Fernanda González, ¿anda por ahí? Me comenta que no sirve su micrófono. Ah, ok. Ajá. Bueno. José Álvarez, ¿anda por ahí, Inge? ¿Cómo ve cómo resolvemos el asunto de interconectar las demás fórmulas? De entrada necesitamos las 9 fórmulas, o sea que tendría, no, eso no lo podríamos evitar. Y además tenemos espacio, no se preocupe por esa parte. Sí, así es. Así es, Inge. Es- esa es la parte que habíamos puesto con el teclado matricial. ¿Se acuerdan que hicimos otro programa llamado teclado matricial? Allí estábamos deshabilitando las funciones de las demás teclas. Ujú. Ok. Vamos a suponer que esto sea el fragmento de la fórmula, ¿no? Aquí el fragmento ya está copiado. Vamos a suponer que esto que acabo de copiar sería para la fórmula 2. Hay que reescribirlo, por supuesto. Y todo lo demás tendríamos que hacerlo aquí abajo. En realidad abajo, en este simulador, no es tan obligatorio que quede abajo. Podríamos ponerlo acá. Ajá, controlando estos dos buses, poner unos nuevos buses, 24 y 0, y seleccionando con el teclado matricial. Sí, de hecho, esa es tenemos que hacer eso. Ujú. Pero sí, así es, Inge, así como lo comenta, efectivamente esa es parte de lo que estamos proponiendo, ¿no? Aline Sánchez, anda por ahí, Inge. No está. Raimundo Leal,
Ay, qué malvados. Itzel Morelos anda por ahí. Profe, ¿Sí? ¿sí me escucha? Ajá. Ah, bueno, yo soy Flores Estrada, disculpe. Es que igual tenía como una propuesta para ver lo del teclado matricial. Sí. Entonces, bueno, mi propuesta era más o menos, como al inicio estábamos viendo el teclado matricial, que era exactamente como estaba mi compañero José, Sí. que era con activando y desactivando platinos. Ujú. Cuando, bueno, teníamos al final relevadores, los Ajá. cuales estos relevadores podríamos poner o los podríamos asociar con un platino al inicio de cada fórmula. Ujú. Para repetir la fórmula, obviamente 8 veces más, pero con sus respectivos tiempos, y al inicio y antes de cada fórmula de que inicie, Sí. poner un platino que Ajá. permita que se Ajá. asociado obviamente con el teclado matricial, que lo pondríamos al inicio de todas las fórmulas, Ajá. y el relevador activaría cada fórmula. Ok. Pues sí, ingenieros, definitivamente entonces va a ser esa la solución, usar los platinos del teclado matricial, pero si recuerdan había una consideración. Yo aquí en el teclado matricial original, en el teclado matricial para la Fórmula 1, usé un pulso, este pulso de F1, ¿sí? Necesitamos de alguna manera asegurarnos que el teclado matricial también responde ese pulso, multiplexando su entrada a dos platinos, ¿no? A una bobina auxiliar de Fórmula 1. Cuando el operador le puche F1, se va a energizar su bobina auxiliar. Y de esa bobina auxiliar vamos a sacar dos platinos, uno para deshabilitar las demás fórmulas y el otro para iniciar a la Fórmula 1, que sería aquí, ajá, en este pulsador abierto que puse aquí. Entonces tendríamos dos funciones. Ajá, dos funciones. La primera sería deshabilitar a las demás fórmulas y la segunda sería para iniciar a la fórmula adecuada. Nada más sería multiplexarlo dentro de la programación del teclado matricial. A ver, déjenme ver si la encuentro, porque me parece que no la guardé o la perdí. A ver, déjame ver. Espérame. No sé dónde la puse. A ver, espérame. Déjame buscarla, porque yo recuerdo que la hice. Teclado matricial. No puede ser, ¿a poco lo perdí? Pues sí, lo perdí, muchachos. Bueno, ahorita hacemos otro, pero el caso es que podemos hacer el reemplazo, ¿no? A ver, espérame, voy a hacer uno rápido. Entonces, haríamos un teclado matricial que hiciera esas mismas funciones, pero multiplexada, ¿no? Como acabamos de decir. Espérame. Entonces, bueno, del teclado es lo mismo, ¿no? Nada más que multiplexaríamos el efecto de la Fórmula 1, F1, con un relevador que fuera AUX F1. Entonces, este efecto lo usaríamos para las dos funciones, ¿no?
Brone. Entonces, aquí crearíamos con un platino abierto de AUX F1, crearíamos lo que es el enclavamiento, ¿no? Y todas las funciones adecuadas para la Fórmula 1, ¿no? Y en la otra parte, en donde estaba en el diagrama grandote, ya cuando lo juntemos, ahí vamos a usar un AUX de F1, ¿verdad? Bueno, aquí no lo pondríamos. Aquí ponemos su acción. Me refiero a que registramos una bobina ya de lo que es F1. Con el botón de paro, aquí ya se lo pondríamos el botón de paro si quieres, contactos. Aquí sería paro. Entonces habilitaríamos F1 con su enclavamiento. Algo así, ¿no? Entonces, cuando yo le puche F1, exactamente esa acción del pulsado la estamos multiplexando con esta bobina, que es este platino y este platino y este platino. Como tenemos 128 platinos, no pasa nada, ¿no? Entonces, aquí crearemos la rutina de la exclusión de las demás fórmulas, ¿verdad? Ahí ya arrancó la Fórmula 1 y en teoría ya no puedo arrancar porque ya está la Fórmula 1 y no está la Fórmula 2 y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Pero la ventaja es que al hacer esa selección, también estoy arrancando a la Fórmula 1. ¿Mm? Probablemente sería algo como esto, ¿sí? Sería cuestión de revisar cómo hacer la interconexión con las demás fórmulas, que de hecho, pues esa va a ser parte de su trabajo de investigación de esta práctica. Entonces, cómo interconectar el control de fórmulas hacia nuestro diagrama ya de cada una de las fórmulas. No te preocupes, tú demuéstrame con 2 fórmulas, que sí funciona tu selector de fórmulas, 3 cuando mucho, no pongas las 9 fórmulas, 2 o 3, pero la ingeniería general sí la vamos a considerar basada en todas las fórmulas. Sí, o sea, necesito que me expliques cómo es el control de fórmulas. En tu diagrama en escalera sí es importante que me menciones cómo estás haciendo cada una de las acciones, que representa cada una de las acciones. Entonces a veces conviene que el diagrama en escalera lo empieces a documentar, pero tú decides en dónde te es relevante hacer un comentario, ¿sí? Déjame abrir nuevamente el proyecto que ya teníamos. No, ese luego lo hago. Entonces, por ejemplo, aquí es arranque general, ¿no? Probablemente aquí insertamos una expresión, un texto que indique, ¿no? Control para Fórmula 1. Sí, no sé, a lo mejor ahí lo ponemos. Entonces yo sé que esta parte es donde está el control para Fórmula 1. Aquí abajo voy a poner Fórmula 1, control de resina. Fórmula 1, polímero.
Fórmula 1, retardo para que ocurra no sé qué. Fórmula 1 catalizador y Fórmula 1 agitando. ¿Sí? Y luego probablemente me indiques fin de Fórmula 1. Y cuando me reportes, me vas a reportar esos fragmentos. ¿Sí? O sea, si aquí fue Fórmula 1, aquí fue polímero para Fórmula 1, entonces tú aquí me vas a indicar polímero para Fórmula 1. Y en tu reporte me vas a ver este fragmento, ¿sí? No lo detalles tanto, no me digas que se cierra este platino y este platino, etcétera. No, dímelo en general, nada más. Descríbeme en general qué es lo que estamos haciendo. Cuando pulsamos F1, mediante un relevador auxiliar, comenzamos a contar la bomba de resina, ¿no? Energizamos la bomba de resina y la contamos durante 1800 segundos, es decir, 30 minutos. Y ya, no me digas nada más. No es necesario detallarlo tanto. Yo sé que hiciste todo este control, todo estas conexiones, ¿no? En el diagrama final que me vas a entregar, sí necesitamos que tenga estas letras. En el diagrama final me refiero a las impresiones de pantalla. Cuando termines de hacer mi reporte, que es en Word o en PDF, también le anexas tu archivo en versión final. Por ejemplo, el mío se llama práctica 2, fase 7. Y pues normalmente la extensión del archivo es PR5. Entonces me mandas los dos, el PR5 y tu reporte. ¿Vale? Ahora sí, ingenieros, necesito que se inspiren en sus conclusiones. Quiero que me digas qué realmente aprendiste de este concepto, de trabajar procesos batch, de cómo se van generando los multiplexados para las entradas, cómo es que dejamos los temporizadores apagados siempre. Esas son recetas, esas son tips que vamos a tener que usar en la vida futura. Sí. Entonces, por favor, sí hacerle un poquito más de atención al reporte de esta práctica. Bueno, entonces, su misión, ingenieros, necesito que interconecten, pongan un teclado matricial pequeñito de dos funciones nada más, de dos fórmulas, Fórmula 1 y Fórmula 2. Pero sí necesito que lo interconectes, por favor. Cuando yo ejecute tu PR5, yo sí puedo seleccionar entre tus dos fórmulas y deben quedar excluidas, mutuamente exclusivas, ¿no? O sea, si estoy en Fórmula 1, no me permitas Fórmula 2. Y si estoy en Fórmula 2, no me permitas Fórmula 1, ¿no? ¿Sale? Sí, profe. Bueno, entonces, este simulador tiene también funciones de electroneumática. No me acuerdo si se las mostré, yo creo que sí, pero por si acaso déjenme mostrarles uno de los simuladores que tienen aquí ya de electroneumática. Son ejemplos que ya trae el sistema. Esos ejemplos están en este equipo. Disco C. Están en Automation Studio. Exercises aquí. Y hay varios. A ver si abre bien este. Mira, este es uno de ellos. Este es otro método de programación, el que está en la izquierda. Se llama GraphSet. A mí en lo personal no me gusta mucho, pero utiliza funciones booleanas que son muy rápidas comparadas con una función de programación convencional. Eso dicen, ¿no? O sea, la verdad a mí no me llama mucho la atención el GraphSet, pero hay algunas personas que se acostumbraron a utilizarlo y finalmente el diagrama en escalera es muy parecido. Se puede transformar en GraphSet si tienes la interfaz adecuada
el grafset a escalera, la escalera grafset, el grafset a listado de instrucciones y la escalera al listado de instrucciones. Sí se puede. Ajá. Entonces, la ventaja del simulador, de este simulador, es que nos permite ver en forma, pues, simulada, entre comillas, animada, ajá, cómo operaría un sistema neumático. Ajá. Mira, aquí es una fuente de aire y esta se llama descarga de aire. Esta es una válvula específica, ¿sí? Que se llama válvula 5.2, válvula 3.2. Así le llamamos a las válvulas porque están clasificadas dentro de un grupo de válvulas, que ya se llaman así, ajá, porque nosotros en la electroneumática y en la electrohidráulica controlamos mediante electricidad las dos acciones, la hidráulica y la neumática, ¿sí? Entonces, se debería poder configurar. Hay varias cosas que se pueden configurar. Es un pulsador, ¿no? De lo que va en la escalera. Estos son sensores de límite de acción mecánica cuando este punto de contacto, la esferita que está en el cilindro, esta esfera empuja los puntos de contacto, deja de tocarlo a él y a él lo empieza a tocar, ¿sí? Este cilindro es como un pistón, no se llaman pistones, se llaman cilindros. Es de doble acción. Yo le introduzco aire por acá atrás y sale el vástago. El aire de esta cámara se desfoga o le aplico aire por la cámara del vástago y el aire de la cámara anterior se desfoga, ¿sí? Estos son sensores de acción mecánica, limit switch. Estos son sensores inductivos, es el símbolo de un sensor inductivo, mediante imán, magnetismo. Esta es una válvula 5.2, 5 entradas, 2 posiciones, ajá, con accionamiento mediante válvula solenoide. Este es el símbolo de la válvula solenoide en electroneumática. Esta válvula solenoide va conectada al símbolo de la válvula solenoide que usamos nosotros. A ver, déjame buscarlo. Este es el símbolo de la solenoide. O sea, si yo quisiera usar esta válvula solenoide, tengo que asociarla. Tengo que asociarla a red. Debería haber puesto como nombre EXT-B, red B, en lugar de sol. Ajá. Pero es el mismo, ¿no? Finalmente. Entonces vamos a ver qué hace este. Nada más para diversión. Aquí, espérame. Así. Sí, ahora sí. Arrancamos. Se expande este cilindro. Si lo ves, le pucho, se expande, se retrae, se retrae. ¿Cómo sabemos cuando ya llegó? Lo hacen los sensores. Esta detección es por posición, no por tiempo. Cuando llega, hace algo. Cuando llega, hace algo. ¿Sí? Son mutuamente exclusivos. Y este es lo que realmente está. Es como si lo viéramos físicamente en el proceso real. Ajá. Ahora, hay otra ventaja. Podríamos ver la animación. Esto es lo que pasaría en el interior de ese cilindro. ¿Sí? Está colocado al revés. Le pucho, empieza a entrar el aire, el vástago se expande, luego el aire circula en sentido contrario, el vástago se retrae. Esa es la animación del cilindro, que es este. A ver, vamos a ver la animación de la válvula. Ah, no tiene animación. No. De aquí, animación, no. Animación, no. Animación, no. No, nada más los cilindros tienen animación.
pero ese es el mismo concepto, ¿no? Entonces, podríamos crear diagramas electroneumáticos con facilidad porque nos permite simularlos, ¿no? Sin tener la necesidad que armar el alambrado físico, las tuberías. Estos son tubos, ¿eh? Ya no son alambres eléctricos, son tubos, obviamente. Son conductores neumáticos, fuente neumática, un compresor, y la liberación del aire generalmente es a la atmósfera, ¿no? Ahora, si observas, cuando le puchamos aquí, van desarrollándose acciones en el diagrama Graph-Z. El diagrama Graph-Z se barre de arriba hacia abajo. Cada uno de estos se llama estados y estos se llaman transiciones. Entonces, aquí nos dice push button normally open 1, que es el botón de start. Cuando yo le pucho el botón de start, pasa todo lo que dice. Esta es la transición. Si se cumple entonces pasa todo esto. Si se cumple esto, pasa todo esto. Si se cumple esto, entonces hace esto. Y cada fragmento lo va a definir, la programación. Este es lo que queremos que haga este fragmento, esta etapa. Solamente extender el cilindro A mayúscula. Este es retraer al cilindro B, etcétera, ¿no? Y aquí es como estamos configurando la transición. Sería cuestión de hacer una prueba para crear un diagrama en escalera con respecto de Graph-Z. Sí, de hecho, en la siguiente tarea de ustedes me van a comparar cómo es hacer una rutina de arranque y paro con enclavamiento, con Graph-Z, con listado de instrucciones y con escalera. Van a encontrar esa relación entre las tres. Bueno, esa va a ser de la que sigue a la que sigue. La siguiente tarea para ustedes se llama lenguaje para programar PLCs, que se llama listado de instrucciones. Sí, de hecho, por favor, anótenme ahí en su cuaderno, muchachos. Es la tarea 3, ¿verdad? Ay, sí, cierto, sí. Programación de PLC por listado de instrucciones. Ajá, por listado de instrucciones. Entonces, esta programación, pues es como si habláramos, como si estuviera en ensamblador, muy parecido. Usa mnemónicos. Pero cuando la veas te vas a dar cuenta que es muy sencilla comparada con la programación en escalera. Se asocia muy fácilmente. De aquí, yo te recomiendo que si no has usado nunca la programación por listado de instrucciones, sería bueno que lo empezaras a hacer. Sobre todo porque a veces algunas entregas, cuando entregamos el proyecto, si crees que las personas van a meterle mano al proyecto, si no tienes la certeza de que tu programa está seguro y de que nadie le va a meter mano, si no tienes esa certeza, puedes entregar el diagrama en listado de instrucciones. Ahí es muy complicado que alguien le quiera hacer algo a tu programa. Muchos software, la mayoría, soportan listado de instrucciones y escalera. Ahora, a la escalera, algunas marcas le llaman step ladder, otros les llaman ladder programming. Sí. En el listado de instrucciones, su nombre en inglés es, por supuesto, instruction list. Pero algunos les llaman text list, como listado de texto. Algunas otras empresas le llaman mnemonic.
¿Sale? Entonces, tu misión, aunque no decidas aceptarla, necesito que me indiques todo lo que encuentres acerca de programación para PLC con listado de instrucciones, pero necesito que me pongas un ejemplo, ¿sí? El ejemplo de un diagrama en escalera, de un arranque y paro con enclavamiento, en el cual después de 10 segundos, la máquina se detiene por sí misma. Ajá. Si quieres, haces la simulación en escalera aquí en este PLC, digo, en el Automation Studio para que la pruebes. Arranque y paro con enclavamiento. Una vez que el operador arranca, después de 10 segundos, se detiene. Ok. A esa escalera, que es en realidad muy sencilla, quiero que la transformes en listado de instrucciones y me hagas un análisis. Me refiero a que cuando pasa esto en la escalera, en el listado de instrucciones está ocurriendo esto. ¿Sí? Está divertida en realidad. Tómenle gusto, muchachos, porque es un modo de programación que se sigue usando y es demasiado, es muy de ingeniería. ¿Sí? Listado de instrucciones, entonces se llama. Esta tarea la queremos para el próximo viernes, a más tardar a las 12 de la noche. Viernes 30, día del niño. El día de tu día. Ajá. Hay software que no simula, como el software oficial de las marcas de PLC. Bueno, ese software sí puede hacer la transcripción de PLC de escalera hacia listado. Incluso hay algunas marcas como Siemens, en donde al listado le llaman FPK y SFC. ¿Por qué les llaman así? No recuerdo con certeza sus acrónimos, pero sí sería bueno que los revisaras. Bueno, más adelante vamos a necesitar un software original genuino de alguna marca de PLC. Hay dos versiones, una versión alterna que usamos a veces en forma desesperada, es la versión pirata, ¿no? Y la versión que tienes que usar cuando egreses. Una vez que egreses ya no puedes usar software pirata, no de PLC. ¿No? Entonces, esas versiones alternas, vamos a llamarles así, por ahí andan en el mercado, por ahí andan en el internet, en Mediafire y en alguno de esos, ¿no? Cuando tengan oportunidad, vayan buscando un software original, un software genuino de esas marcas. Te pongo algunos nombres aquí, pero de los que podrías encontrar con cierta facilidad. Espérame, segundos. Hay un software que se llama RES Logix 500. Este es el software original de Rockwell. Hay una versión para estudiantes, no, una versión alterna. Se puede craquear. Es un poquito de drama en la computadora y es medio rarita la compu, necesita ciertas condiciones, pero todavía se puede. Hay que instalar una cosa que se llama floppy virtual. Ajá. Esa es una buena. Está el otro, RS Logix 5000. Esa fue su evolución. ¿Sí? Y en la actualidad ya es parte de una suite más compleja. ¿Sí? Que se llama NetLinks. Ay, qué feo lo escribí. NetLinks. Por ahí así. Todos esos son Rockwell. Ajá. Bueno, hubo un PLC, el Siemens, se llama Simatic. Ajá.
El software original de esta marca fue el, Simatic, ¿qué? ¿Alguien se acuerda de cómo se llamaba el software de Siemens? En la actualidad ya se lo comió, se llama TIA Portal. Así, Siemens. El software de PLC ya lo integró en esta cosa que es una suite. Se llama TIA Portal Totally Integrated Automation. Y Micromaster, no, en Micromaster era, se me fue el nombre, Step 7. Así se llamaba el software. Ya me acordé. Step 7 MicroWin, así se llamaba. Ajá. Bueno, ese software era el software solito para PLC. Ya no sé si lo vendan actualmente, pero incluso lo regalaba a Siemens en un libro de automatización de controladores programables junto con la editorial Pearson. Segurísimo que del Step 7 sí encontramos por ahí en Mediafire y en algunos de esos distribuidores de la web oscura. Sí podríamos encontrar ese software. Vayan buscando uno, lo vamos a necesitar para nuestro siguiente tema, ya en mayo. Vemos ese tema de la comparación entre varias marcas de PLC. Ajá. Pero la ventaja es que vamos a usar ese software original. Si estuviéramos en el Siemens Zacatenco, le pediríamos al maestro Pedro que nos prestara su copia alterna del TIA Portal o también su copia alterna. Sí, es cierto, Rodrigo. Pesa un montón, necesita mucha memoria. De hecho, cuando me dicen que algún alumno del semestre pasado me dijo que lo dejó descargando 2 días en su compu. En fin, pues revísenlo, si hay manera de conseguirlo. Si no, le pedimos ayuda al maestro Pedro Huerta de allá, que de la ICIME, que si nos puede prestar a su versión alterna, ¿no? Pero váyanle buscando, ojalá que tengan manera de encontrarlo. Y si lo encuentran, pues compartan, no sean gachos, ¿no? Lo subimos a través de Google Drive o algo así, ¿no? Para descargar. Porque es software original genuino. Es una ventaja. Y yo tengo una versión del MicroWin, Step 7 MicroWin, la versión 6.3. No es muy difícil de... Salinge, muchas gracias. No es muy pesado, pero la ventaja es que nos permite transcribir de escalera al listado de instrucciones. El TIA Portal sí soporta directamente GraphSet, ¿vale? Bueno, pues entonces ya lo tienen, muchachos. Tarea 4, programación de PLC mediante el listado de instrucciones con un ejemplo. Analizar ese ejemplo, le pones conclusiones, fecha límite, viernes 30 de abril, ¿vale? Bueno, pues el día de mañana empezamos con la práctica 3 de una vez, ¿no? Y ya van cocinando, por favor, la práctica 4. No tenemos fecha límite, pero ya vayan poniéndose de acuerdo cómo van a interconectar por lo menos 2 fórmulas. Vayan haciendo pruebas. Si se atoran, muchachos, avísenme, mándenme mensaje y ya saben que aquí ando. Por ahí ya nos compartieron el enlace de YouTube. Muchas gracias, Inge. Sale y vale, muchachos, pues entonces nos conectamos mañana, por favor, ¿vale?